Cuando hablamos de la literatura del realismo, estamos hablando de la literatura que triunfa en la segunda mitad del siglo XIX. Si os fijáis, la literatura del realismo está prácticamente definida en el nombre que toma la literatura. ¿Qué es una literatura realista? Una literatura realista es una literatura que es verosímil, que cuenta historias que aunque no hayan pasado podrían pasar, con personajes reales, que es prácticamente lo contrario de lo que vimos en la literatura del realismo, del romanticismo. ¿Recordáis cómo era la literatura del realismo? Paisajes nocturnos, personajes extremos, los piratas, apariciones fantasmagóricas, hablamos de que los personajes románticos viven pasiones extremas, tragedias terribles, muchas veces casualidades como las de Don Álvaro, la fuerza del Sino, que son absolutamente inverosímiles. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, qué ha ocurrido en Europa y en América, qué ha ocurrido en el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XIX? Pues lo que ha ocurrido es que se han producido una serie de revoluciones, las llamadas revoluciones burguesas, que son herederas de la Revolución Francesa, que han hecho que la burguesía por fin se haga con el poder en Europa. Ha caído definitivamente el antiguo régimen, aquel en el que la nobleza tenía todos los privilegios y eran los que gobernaban, y nos encontramos ya con que los que gobiernan, los que se han hecho con el poder y los que de alguna manera son los que deciden los caminos de los diferentes países occidentales son los hombres, sobre todo hombres, iba a decir mujeres, alguna mujer, un caso muy raro, que tienen el poder económico. Y a esas clases sociales formadas por banqueros, por abogados, por notarios, en fin, personas que son las que tienen el poder económico, que ya se van a hacer con el poder político, a esos grupos se los conoce con el nombre de burguesía. Y esa burguesía, que repito, es la que se ha hecho con el poder en Europa, quiere una literatura que sea una literatura como son ellos, prácticos, pragmáticos, y una literatura en la que ellos se puedan ver reflejados. De tal manera que la literatura del realismo va a ser una literatura escrita por escritores que pertenecen a esa burguesía para burgueses. Y por eso nos vamos a encontrar básicamente con textos narrativos, nos vamos a encontrar sobre todo con novelas, también con algunos cuentos, pero no cuentos fantásticos o cuentos infantiles. Luego veréis un ejemplo de un cuento para adultos que no tiene nada de fantasía y que no tiene nada que ver con la idea que vosotros tenéis de cuentos infantiles. Un cuento para adultos sería como una novela pero reducida. Entonces nos vamos a encontrar, como os decía, con textos narrativos pues protagonizados por eso, por burgueses, por gentes de clase media, con los problemas que tiene la gente de clase media. Que si problemas económicos, que si qué me pongo, que si con quién salen mis hijos, que si con quién voy a casar a mi niña, que si el banco me deja, no me presta dinero, que si no sé qué. Es decir, adulterios, pero problemas reales de, sobre todo, las clases medias, ¿sí? A eso es a lo que se conoce con el nombre de la literatura del realismo, que, como os he dicho, surge en Europa a partir de 1850, cuando ya se abandonan por completo las ideas románticas. Fijaos también o pensad que los románticos tenían como idea principal el ansia de libertad, querer cambiar las cosas, revolucionar el mundo. Claro, los burgueses, una vez se han hecho con el poder, no quieren ni revoluciones, ni quieren libertad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy asentado en el poder y a mí lo que me interesa es que haya orden. Y ese es el tipo de literatura que va a triunfar en esos años. Literatura apegada a la realidad, con el sentido práctico de la burguesía, y esa realidad, luego lo veremos, esa realidad puede tener, o esa descripción de la realidad puede tener un afán crítico o un afán conformista. Mirad, luego os explicaré lo que es el naturalismo. Dejadme que siga la clase por esta definición que tenéis aquí de un escritor del realismo. En este caso es un escritor del realismo francés. Él se llamaba Henri Beyle, con Y, pero firmaba sus obras como Stendhal. Y tiene un par de novelas muy importantes. Una de ellas es Rojo y Negro, novela 900 páginas, unas 800, 900 páginas, novela. Y en esta novela
se escribe estas líneas que pueden ser una buenísima definición de lo que es la novela del realismo. Para este autor, la novela tiene que ser como un espejo que se pasee a lo largo del camino. Hoy en día no iríamos con un espejo, hoy en día iríamos con un móvil. Si yo voy con un móvil por el mundo y luego yo llego a mi casa y escribo en un texto lo que el móvil me ha grabado, tendría una novela realista o tendría un texto realista. Pero claro, fijaos lo que dice aquí Stendhal, dice: la novela es un espejo que se pasea a lo largo del camino. Unas veces refleja a vuestros ojos el azul del cielo, otras el fango de los lodazales. Un lodazal es un barrizal, un sitio sucio y pues eso, un barrizal. Claro, aquí, ¿os acordáis que antes os he dicho que el realismo puede tener una visión crítica o puede tener una visión conformista? Si el escritor va con su espejo y solamente refleja lo bonito, el azul del cielo, la novela va a ser muy diferente a que si el escritor con su espejo está reflejando lo sucio de la sociedad. Ejemplo, muy tonto pero que lo vais a entender. Vosotros sabéis que son Son Vida y Son Baña, ¿verdad? Son Vida, el barrio más rico de Mallorca, el más rico, o sea, últimamente se ha vendido ahí un chalet por 65 millones de euros. 65 millones de euros. Es la zona más rica de Palma. Es un barrio solamente de chalets unifamiliares, tienen allí un guardas de seguridad a la entrada, no puedes entrar si no te han invitado, en fin, ricos, riquísimos, ¿vale? Y luego Son Baña, que sabéis que es el barrio de Palma, cerca de donde está Fan, por allí detrás, que es donde se hace el tráfico de droga en Mallorca. O sea, es un sitio, en fin, de barracones, bueno, es lo más chungo, por no decir otra cosa, de Palma. Claro, si yo soy una escritora realista y yo me voy con mi teléfono móvil a grabar lo que hay en Son Vida y lo cuento en una novela, y me voy a Son Baña a grabar con mi móvil, nunca se os ocurra, pero bueno, os vais con Son Baña a grabar con vuestro móvil lo que hay en Son Baña y escribís después lo que habéis visto en Son Baña, no os va a quedar la misma novela. De ninguna manera os va a quedar la misma novela, porque la gente que vive en Son Vida, claro que tienen sus problemas, y claro que se ponen enfermos, y claro que tienen problemas económicos, y claro que sus hijos enferman, y claro que sus hijos les dan disgustos, y claro que se desenamoran y que se divorcian, claro que sí, claro que tienen sus problemas, pero no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente que vive en Son Baña o que vive en Son Gollego. Que Son Gollego es un barrio que no es lo de Son Baña, pero es un barrio de Palma que está muy degradado, donde vive muchísima gente con muchos problemas de todo tipo de integración, económicos, etc. Entonces, si mi novela, si yo en mis escritos reflejo el azul del cielo o reflejo lo de abajo, es decir, si reflejo lo de Son Vida o reflejo lo de Son Baña, mi novela va a ser muy diferente. ¿Qué va a ocurrir con los escritores del realismo español? Que en general se van a quedar en la mitad. Los escritores del realismo español no van a tener la visión crítica que, por ejemplo, van a tener los escritores del realismo francés. Por ejemplo, Zola, Émile Zola, escrito Zola tal como suena, uno de los escritores del realismo francés más importantes, se mete en una mina y se va a trabajar con los mineros. Claro, cuando tú lees las novelas de Zola donde habla de la vida de los mineros, te lo crees plenamente, porque él ha visto cómo trabaja esa gente. Entonces sigue siendo literatura del realismo, pero no se limita a lo que hace la novela del realismo español, que se queda en la clase media. No los ricos riquísimos, pero no los pobres, sino eso, banqueros, abogados, notarios, maestros, profesores, tal, o sea, gente, no maestros de escuela que pasaban mucha hambre, profesores universitarios, en fin, ese tipo de gente que quiere codearse con las altas esferas, pero que no llega, pero que están allí, ¿vale? Entonces, para que se entienda bien esta cita, tenéis que pensar lo que os he dicho, que no es lo mismo reflejar en tu novela la realidad que vive la gente pudiente que reflejar en tu novela la realidad de la gente que tiene muchos problemas económicos o lo que sea. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuáles son las características del realismo? Esto que os he explicado, ¿cómo se refleja? Bueno, en primer lugar, el realismo observa y reproduce rigurosamente la realidad. Los autores realistas se documentan, y es la primera vez que ocurre.
Yo creo que os hablé, cuando hablamos del romanticismo, yo creo que os hablé de Emilio Salgari, el autor de Sandokan y del Corsario Negro. Bueno, este señor, que es un señor italiano que escribía obras del romanticismo, situadas en la India, situadas en el Caribe, este señor nunca jamás salió de Italia. Nunca. ¿Qué van a hacer los autores del realismo? Los autores del realismo no van a hablar de Italia porque no conocen Italia. De lo que van a hablar es de aquello que conocen. Van a hacer literatura de proximidad. Benito Pérez Galdós vive en Madrid, va a hablar de Madrid. Leopoldo Alas conoce Asturias, va a hablar de Asturias. Sí, de aquello que tienen cerca. Y si tienen que hablar de algo que no tienen cerca, lo que van a hacer es documentarse. Lo que van a hacer es pedir ayuda. Otro caso, extremo también, pero para que me entendáis. Un autor del realismo francés que se llamaba Gustave Flaubert, que tiene lo que se dice que es la mejor novela del realismo francés, que es Madame Bovary. Lo siento por el spoiler que os voy a hacer ahora, pero al final de la obra, Madame Bovary se suicida tomándose veneno. Entonces, Gustave Flaubert tenía diferentes amigos en hospitales de Francia, de París, donde vivía él, y les pedía que si entraba en algún momento a alguien con síntomas de haberse envenenado o de haber tomado veneno, que le llamaran enseguida. Entonces, cuando le avisaban, en el hospital tal acaba de entrar un hombre que parece que ha tomado veneno, él se iba corriendo y tomaba nota de cómo aquella persona tenía espasmos, o echaba espuma por la boca, o le cambiaba el color, o cómo agonizaba, o cómo tal. Claro, cuando tú lees Madame Bovary y ves a Madame Bovary muriéndose, es que la ves muriéndose, y es un personaje de ficción. Madame Bovary no existió, pero tú ves a Emma Bovary allí delante porque es tal el realismo con el que el autor describe que te lo crees plenamente, cosa que no pasa con la literatura del romanticismo. Es lo que decíamos el otro día con la canción del pirata. Tú lees la canción del pirata y te gusta más o menos, pero no te lo crees. No te identificas con el pirata. Y no te imaginas en el medio del mar y allí, ni te imaginas allí diciendo yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. No te lo imaginas, sin embargo, de esta manera sí. Y mirad que esto es algo que hacen hoy en día muchos actores. Hay muchos actores, que son actores que estos se llaman del método, que dicen, si yo tengo que interpretar a alguien que está en un sanatorio mental, en lo que antes se llamaba un manicomio, me voy a ver cómo vive la gente allí, porque así mi papel es más rico. O me voy a una cárcel y estoy 3 días allí viendo cómo los presos comen y comiendo con ellos, porque eso luego me va a servir para el papel. Eso lo hacen algunos actores, no todos, pero lo que se llaman los actores del método creen en ese tipo de inversión, ¿vale? Eso lo hacen los autores del realismo. Después, los autores del realismo van a escribir sobre temas cotidianos y sobre temas que están centrados en fundamentalmente la vida de la burguesía. Aquello que les pasa a lo que hoy en día diríamos las clases medias, ¿de acuerdo? Que comen, cómo visten, cómo se relacionan, qué problemas tienen, etc. Pero, fundamentalmente, clases medias y vida cotidiana. No vamos a encontrarnos las casualidades extremas de Don Álvaro La Fuerza del Sino, de las obras de romanticismo. No vamos a encontrarnos a don Juan Tenorio allí entrando en un convento y seduciendo a una monja. Porque lo que nos vamos a encontrar es eso, temática de la vida cotidiana, los problemas de la gente normal, repito, de clase media. Muchas veces los autores del realismo se centran en esas clases medias con intención social o moral. Es decir, yo voy a hablar de las clases medias y muchas veces, pues por ejemplo, con afán, es el caso por ejemplo del mejor escritor de literatura realista en España, que es Benito Pérez Galdós, con intención de criticar. Por ejemplo, con intención de criticar que las clases medias, para hacerse con el poder en esas revoluciones burguesas, se han apoyado en el pueblo y han prometido al pueblo, a la gente que no tiene nada o que tiene muy poco, a los trabajadores que entonces no tenían vacaciones, no tenían seguridad social, los niños con 7 años trabajando en las minas, esas cosas que pasaban en el siglo XIX, les han prometido que van a mejorar su condición. ¿Qué ocurre? Que cuando la burguesía se hace con el poder después de haberse apoyado en el pueblo, ¿qué hace? Le da la patada al pueblo y al final los que están abajo continúan tan mal como antes. Entonces, hay escritores burgueses que se dan cuenta de eso y que critican justamente que la burguesía está más preocupada por comprarse lazos y puntillas y por cambiar el coche de caballos, ¿sí? Entonces,
había todavía coches de caballos, que por ayudar a la gente que tienen cerca y por mejorar, por ejemplo, las condiciones de vida de las fábricas que ellos regentan. ¿De acuerdo? Entonces va a haber crítica social también, ¿eh? Sí, pero cuidado, una crítica social, voy a decir, amable, o una crítica social que no va a ser nunca muy hiriente. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que os he dicho antes, son escritores burgueses que escriben para la burguesía. No se trata de insultarlos, porque si los insulto no me van a leer, no me van a comprar. Más características, fundamentalmente la objetividad, lo que os he dicho, el escritor aspira a ser un espejo, el escritor aspira a pongo la cámara y voy a reflejar en mis escritos lo que la cámara me dice. Pero como os he dicho antes, a veces hay juicios y observaciones personales que muchas veces simplemente son fruto de hacia dónde dirijo yo la cámara. Lo que os he dicho antes. Incluso en Son Vida, en este barrio tan riquísimo de Palma, hay chicas y hay chicos que limpian, que se encargan de la piscina, que se encargan de los niños. Entonces, incluso aunque mi mirada esté en Son Vida no todo el mundo es el propietario de la casa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condiciones viven los que trabajan en Son Vida limpiando? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, también depende de hacia dónde dirijo yo mi cámara, me va a salir una novela u otra. ¿Qué más? Describen minuciosa y detalladamente las costumbres, caracteres y ambientes. Os he dicho antes, Rojo y Negro, 800 páginas, ¿vale? La Regenta, 1000 páginas. Fortunata y Jacinta, 1000 páginas. Madame Bovary es un poco más corta, Madame Bovary tiene como 500, ¿eh? Las novelas realistas son así, ¿por qué? Porque son estas novelas que cuando empiezan describen, por ejemplo, si hay un salón, describen exactamente lo que hay encima de la última mesita que está en el rincón aquel, o por ejemplo, la gente, sí, hay mucha gente que se salta las descripciones, pero muchas veces va muy bien, por ejemplo, para saber qué es lo que la gente comía, cómo vestía la gente, para entender cómo eran las mujeres de aquella época. Claro, es muy importante, por ejemplo, ver cómo iban vestidas. O sea, una mujer que lleva un corsé con el que no puede respirar, es una mujer que no puede ser libre. Es una mujer que no puede montar en bici. O sea, el cambio de la ropa femenina vino a principios del siglo XX, cuando entre las clases medias se empezó a popularizar la bici. Y las mujeres vieron que con aquellas faldas, en aquella época era la época que llevaban la falda de estas subida de piezas con el polisón este, que iban. Pues muchas mujeres se desmayaban y decían, ay, las mujeres se desmayan porque son débiles. No, porque se les clavaban las costillas porque no podían respirar. Había muchas mujeres que pensaban que tenían tuberculosis y que sangraban cuando tosían, que era por tuberculosis, y no era por tuberculosis, era porque tenían los pulmones agujereados, porque se les clavaban las costillas de los corsés. Entonces, claro, a lo mejor sí que me interesa saber cómo iban vestidas las mujeres para entender que se desmayaban, pero a lo mejor saber exactamente qué es lo que, de qué color era el cenicero que estaba en aquella mesita, a lo mejor no me interesa tanto. Y por eso estas novelas son novelones así. Ya os digo, en general son novelas muy largas porque necesitan hacer esa descripción minuciosa de ambientes, personas y lugares para que te sitúes. Utilizan la prosa, no el verso. ¿Os habéis fijado que cuando hemos hablado del romanticismo hemos hablado de que se utiliza el verso muchas veces? En el caso de los escritores del realismo, como se trata de escribir igual que se habla, se utiliza la prosa, es decir, la forma normal de escribir. Y los escritores del realismo van a hacer algo que hasta ese momento no se había hecho, y es que van a intentar adaptar la forma de hablar de cada personaje al tipo de personaje. Que el señor no habla igual que el criado, ¿vale? Después, lo del estilo indirecto libre, este lo podéis dejar, no importa. Final, para la próxima semana o la próxima clase empezaremos con los autores. Hacen también otra cosa, aparte de que mezclan personajes reales con ficticios, hacen que diferentes personajes reaparezcan, que los mismos personajes reaparezcan en diversas novelas. Y cuando te los encuentras, te parece que ya los conoces. Un personaje que es simplemente un personaje secundario o un personaje de estos tangenciales en una novela,
de Galdós, después se convierte en protagonista en otra novela. Y cuando te lo reencuentras, dices, anda, ¿y qué le ha pasado a este personaje mientras? Y te da esa sensación de realidad. En el caso de Zola, de este autor francés, era tan exagerado que él tenía muñequitos, en sus novelas aparecen unos 1500 personajes. Y él tenía 1500 muñequitos con el nombre, hacía que una mujer que lleva en su casa y que cosía y que vivía con él, en fin, le cosían unos muñequitos de tela, les ponía el nombre y así físicamente le cosía lana naranja y sabía que era pelirrojo. Y cuando los iba matando, los metía en un cajón y ya sabía que no los podía sacar. Y entonces, de estos tiene 1500 personajes que reaparecen en diferentes novelas y que justamente lo que te dan es una sensación de realidad muy grande de yo a esta persona ya la conozco, pero no es una persona, es un personaje, ¿sí? El próximo día hablaremos de 3 autores. Hablaremos de Benito Pérez Galdós, hablaremos de Emilia Pardo Bazán, atención, una mujer, hagamos la ola, ¿sí? Historia de la literatura, hasta ahora ha sido historia de la literatura de los hombres, por fin, mujeres, y después hablaremos también de Leopoldo Alas Clarín, ¿sí? De los 3, ¿El qué?